Muy buenas tardes, profesora ingeniera Malenia Moreno, compañeros todos. El día de hoy vamos a presentar la charla de costos y materiales magnéticos, costos y materiales estructurales diversos. Este grupo consta de 3 miembros que son Aaron Adames, Odair Guardado y Eric González. Introducción. Materiales magnéticos, eléctricos y estructurales. Esta presentación ofrece una visión general de los materiales magnéticos, eléctricos y estructurales. Exploraremos su importancia en la ingeniería y la vida diaria. Los objetivos son comprender sus propiedades, aplicaciones y precios. Analizaremos cómo estos materiales impactan nuestra tecnología y construcciones. En la imagen de nuestra introducción, observamos materiales ferromagnéticos como el hierro, níquel y cobalto, de los cuales hablaremos más adelante. En esta primera diapositiva hablaremos acerca de los fundamentos y aplicaciones de materiales magnéticos, su definición, propiedades y aplicaciones clave. Dentro de la definición, los materiales magnéticos incluyen ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Vamos a definir qué es un ferromagnético. Un material ferromagnético es uno que puede volverse magnético fácilmente. Esto pasa porque las partículas pequeñas dentro del material, que funcionan como pequeños imanes, se alinean en la misma dirección. Por eso el material crea un campo magnético muy fuerte. Algunos ejemplos de estos materiales ferromagnéticos son el hierro, el níquel, el cobalto y aleaciones como el acero, que están compuestas principalmente de hierro. También tenemos los materiales paramagnéticos. Un material paramagnético es aquel que cuando se acerca a un imán es débilmente atraído por él. Esto ocurre porque las partículas internas del material, como pequeños imanes, se alinean un poco con el campo magnético, pero no de manera fuerte. Una vez que el campo magnético desaparece, el material vuelve a ser normal y no conserva magnetismo. Unos ejemplos de estos materiales paramagnéticos puede ser el aluminio, el platino y el oxígeno, pero oxígeno en estado gaseoso. En este punto cabe recalcar que el oxígeno se puede presentar en 4 estados, que es el estado gaseoso, estado líquido, estado sólido y estado plasmático. Y este estado varía de acuerdo a las temperaturas que es sometido el oxígeno. Volviendo al tema, tenemos los materiales diamagnéticos, que son aquellos que no son atraídos por los imanes, sino que de hecho los repelen, aunque muy débilmente. Esto ocurre porque no tienen partículas internas como pequeños imanes que se alineen con un campo magnético. En lugar de eso, crean un efecto opuesto cuando están cerca de un imán. Un ejemplo de estos materiales diamagnéticos puede ser el cobre, el agua, el plomo y el carbón. Estos materiales tienen una aplicación en experimentos tecnológicos, como la levitación magnética. En los fundamentos y aplicaciones de los materiales magnéticos también hablamos de sus propiedades, que una de ellas es la permeabilidad magnética y la otra es la histéresis, que son cruciales en su aplicación. Ahora, ¿qué es la permeabilidad magnética y qué es la histéresis magnética? La permeabilidad magnética es una medida de qué tan fácil un material deja que pase a través de él un campo magnético. Por ejemplo, el hierro tiene alta permeabilidad porque los campos magnéticos lo atraviesan sin dificultad, mientras que otros materiales como el plástico tienen muy baja permeabilidad. Ahora, ¿qué es la histéresis magnética? Es cuando un material que fue magnetizado recuerda parte del magnetismo, incluso después de quitar el campo magnético. Esto se ve como una especie de retraso en cómo el material responde al campo magnético. Eso es lo que hace que algunos materiales se conviertan en imanes permanentes. También tenemos lo que son las aplicaciones claves. En sus aplicaciones claves lo vemos comúnmente en transformadores, en motores eléctricos y en almacenamiento de datos. Nos referimos a discos duros, memorias USB. En esta diapositiva podemos apreciar la tabla comparativa de precios de materiales magnéticos. En estos materiales magnéticos agarramos como ejemplo 4 de ellos, que son el hierro de silicio, el neodimio, la ferrita y el álnico. En sus precios tenemos que el hierro de silicio lo encontramos por kilogramos en moneda estadounidense entre 2 a 5 dólares.
En las características, tiene una alta permeabilidad, unas bajas pérdidas en sus aplicaciones en núcleos de transformadores. El neodimio, en precio por kilogramo, un poco más costoso, de hecho bastante, de $30 a $70 el kilogramo, tiene una alta fuerza magnética y sus aplicaciones vienen siendo en imanes de alta potencia y motores. La ferrita, que está como un cerámico, está entre $1 y $3 el kilogramo. Tiene un bajo costo, una buena resistencia a la corrosión. Esa es una de sus características. En las aplicaciones se usan en imanes, en altavoces, en motores pequeños. También el álnico tiene un precio por kilogramo de 15 balboas a 35. En sus características tiene una estabilidad a altas temperaturas y sus aplicaciones en sensores, motores y generadores. A continuación en la diapositiva vamos a hablar sobre lo que son los dispositivos magnéticos en electricidad, o sea, dispositivos magnéticos eléctricos. Voy a iniciar con los transformadores. Como ven en la siguiente imagen, un resumen de lo que son transformadores. A lo que se dedican es a aumentar o disminuir el voltaje. El funcionamiento de un transformador se basa en el principio de la inducción electromagnética. Cuando una corriente eléctrica alterna se aplica al devanado primario, se genera un campo magnético variable. Este campo magnético variable induce una fuerza electromotriz o voltaje en el devanado secundario. Los transformadores permiten la transmisión de electricidad a larga distancia, ya que la energía eléctrica se puede transmitir de una manera más eficiente a alta tensión. Además, los transformadores permiten que los dispositivos electrónicos funcionen a su voltaje, seguros y necesarios. Puedo continuar con lo que son los inductores. Un inductor, bobina o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico. Debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Un inductor suele consistir en un cable aislado enrollado en una bobina. Entonces, debido a que los inductores almacenan la energía cinética de los electrones en movimiento en forma de campo magnético, se comportan de manera bastante diferente a las resistencias. Las resistencias que simplemente disipan la energía en forma de calor en un circuito. El almacenamiento de energía en un inductor es una función de la cantidad de corriente a través de él. La capacidad de un inductor para almacenar energía en función de la corriente da como resultado una tensión a tratar de mantener la corriente a un nivel constante. En otras palabras, los inductores tienden a resistir cambios en la corriente. Cuando la corriente a través de un inductor aumenta o disminuye, el inductor resiste el cambio produciendo un voltaje entre sus conductores en polaridad opuesta al cambio. Para almacenar más energía en un inductor se debe aumentar la corriente a través de este. Esto significa que su campo magnético debe aumentar la intensidad y ese cambio en la intensidad del campo produce el voltaje correspondiente, de acuerdo con el principio de autoinducción electromagnética. Por lo contrario, para liberar la energía en un inductor se debe disminuir la corriente a través de él. Esto significa que el campo magnético del inductor debe disminuir en intensidad y ese cambio en la intensidad del campo autoinduce una caída de voltaje de la polaridad opuesta. Continuaré con lo que son los relés. Un relé es un interruptor operado magnéticamente que se activa o desactiva cuando el electroimán que forma parte del relevador es energizado. El funcionamiento de un relé consiste en crear un campo magnético mediante una bobina para que el núcleo del relé atraiga la armadura y en consecuencia se active el contacto deseado que active el circuito eléctrico. Los relés electromagnéticos son aquellos relés que funcionan según el principio de atracción electromagnética.
Un relé magnético es un interruptor automático que puede encender y apagar el circuito automáticamente, como otros relés electromagnéticos. Ok, otro de los dispositivos electromagnéticos son los motores. Un motor magnético es un motor que genera movimiento de manera autónoma, sin combustible. El motor magnético, también conocido como motor de Perendev, solo necesita un empujón inicial y se mantiene en funcionamiento de manera perenne. Este tipo de motor genera una rotación por medio de imanes permanentes en el estator y el rotor sin un suministro de energía externa. Los motores magnéticos transforman la energía eléctrica en energía mecánica. A continuación, en la diapositiva podemos observar lo que es la tabla comparativa de los dispositivos magnéticos, de los que hablé en la diapositiva anterior. Tenemos que los transformadores, en la tabla de comparación, los materiales ferromagnéticos compuestos de hierro y su aleación con cobalto, níquel, aluminio y otros metales son materiales magnéticos más comunes y se utilizan para el diseño y constitución de núcleos de transformadores y máquinas eléctricas. Como podemos observar en esta diapositiva, observamos lo que es el precio de un transformador de 1 kilovolt ampere, que va entre los $100 y los $300. Como características, tienen aislamiento, conversión de voltaje, y su uso es para el suministro de energía eléctrica. También contamos con los inductores, en este caso un inductor de 1 mH, que su precio va desde $1 hasta $10. Su característica es el almacenamiento de energía y se opone a los cambios de la corriente. Cuando digo almacenamiento de energía, es cuando se aplica la corriente eléctrica. Se opone a los cambios de la corriente, fenómeno conocido como inductancia. Se comporta como una resistencia eléctrica. Exhibe inductancia, reactancia y factor Q. También podemos ver que se aplican en filtros y fuentes de alimentación. Los siguientes son los relés. En este caso tenemos un relé de 12 voltios, que su precio va desde los $2 hasta los $20. Como características, en conmutación de circuitos y control de automatización. Cuando decimos control de automatización, es la importancia donde se utilizan en controles de procesos industriales. ¿Para qué? Para la optimización de la producción, mejora de la calidad y reducción de costos. Automatización de edificios y hogares inteligentes, gestión de eficiente de recursos como energía y seguridad. También se utiliza en sistemas de controles en vehículos y aeronaves. Esto mejora la seguridad, la eficiencia y el rendimiento. Y como podemos observar, los motores eléctricos de 1 HP, que va desde 50 balboas hasta 200 balboas. Características: conversión de energía y su uso o aplicación en maquinarias electromecánicas. Con esto culmino lo que son estas diapositivas y las siguientes van por parte de mi compañero. Gracias. Los materiales compuestos son materiales que se obtienen al combinar dos o más materiales diferentes. Se utilizan una gran variedad en las industrias como la construcción, automotriz y la aeroespacial. Una de las características importantes de este tipo de materiales son materiales especializados que desarrollan para desempeñar una tarea en específico. Son potentes y permiten la producción de componentes, estructuras ligeras. Por ejemplo, tenemos unos ejemplos. Tenemos el hormigón reforzado, la mampostería, los plásticos reforzados. Algunas de las aplicaciones de este tipo de material compuesto: vehículos militares, yates de lujo, aviones, equipos de tabla
surf, tablas de surf se utilizan. Herramientas de corte, piezas de motores. También tenemos una tabla comparativa de precio de material estructurado. Por ejemplo, el metal, podemos decir que tiene un precio de 600 a 1.200 dólares por tonelada. Su característica es la alta resistencia y bajo costo. Aplicación, construcción y automatización. Es muy utilizado. También tenemos el aluminio, que ronda entre los 2.000 y 3.000 dólares, ya que es un material ligero, resistente a la corrosión. Esta es la característica. Su aplicación en aeroespacial y transporte, por eso es que es caro, ya que se usa en aplicaciones más modernas y más costosas. Tenemos también el hormigón, que está entre los 800 a 150 por metro cúbico. Su característica es la resistencia, la compresión y la durabilidad. Y está más diseñado en la aplicación de la construcción civil. También tenemos el polipropileno, que está entre 900 a 1500, ya que también su característica es ligero, resistente a químicos. Y la aplicación se usa en envases y tuberías. Esa es una de las aplicaciones más. Vemos ahí que los costos de esos materiales, hay unos que son un poco más económicos que los otros, pero depende de la característica y la aplicación que se vaya a utilizar. También, como conclusión sobre los materiales estructurados, tenemos la selección. Podemos tener una buena selección de material por su característica y por ser económicos estos materiales. Hemos cubierto materiales magnéticos, eléctricos y estructurales. Es clave para considerar propiedades, aplicaciones y precio al elegir materiales.